Bienvenidos nuevamente a esta clase virtual, ya una de las últimas clases en esta semana 4. Espero que estén teniendo mucho éxito en la resolución de sus actividades y bueno, pues estaré atenta siempre a sus consultas a través del grupo de WhatsApp del instituto y también a través del chat de la plataforma. Bien, hoy continuaremos hablando sobre un tema muy interesante y este es sobre el cálculo de la deuda tributaria parte 1. Habíamos hablado conceptualmente qué era la deuda tributaria. Sin embargo, nos vamos a remitir a la normativa, a la ley 812. Esta es la que está, según la Gaceta Oficial, la ley 812 fue emitida el 30 de julio del 2016 y más bien ha sido una modificación del artículo 47 de la ley 2492, el cual ya establece los componentes de la deuda tributaria. Entonces, cuando hablamos de deuda tributaria en el artículo 47 nos dice que la deuda tributaria es el tributo omitido expresado en unidades de fomento a la vivienda más el interés que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria sin la necesidad de intervención o requerimiento alguno de la administración tributaria. Entonces, esta es la fórmula para la deuda tributaria. La deuda tributaria es igual al tributo omitido más el interés. Y este interés se halla con esta otra fórmula y nos dice el interés es igual al tributo omitido por 1 más i y 1 más la tasa de interés dividido entre 360 elevado al tiempo, n es el tiempo, menos 1. Ahora bien, cuando hablamos del tributo omitido, este está expresado, dice, en unidades de fomento a la vivienda, el cual es emitido por el Banco Central de Bolivia. Por lo que nos interesa acá es el tema de las tasas. Cuando hablamos de tasas, estamos hablando las tasas según el tiempo. A ver, dice del 4% anual desde el día siguiente del vencimiento del plazo, el pago a la obligación tributaria hasta el último día del cuarto año o hasta la fecha de pago dentro de este periodo según corresponda. En el sub 2 dices el 6%, el cual es desde el primer día del quinto año de mora hasta el último día del séptimo año o hasta la fecha de pago dentro de este periodo. Es 10% anual desde el primer día del octavo año en mora en la fecha o hasta la fecha de pago. Entonces, acá nos establece estos tres tipos de tasas de interés con respecto a las obligaciones tributarias. Bien, ahora para explicarlo en facilito, vamos a ver lo siguiente. En realidad, esta es la fórmula que nos muestra en la ley 812 y nos dice que este tributo omitido, no segrega acá, ¿no? Segrega esto en otra resolución. Les voy a mostrar acá. Esta es la resolución normativa de directorio 10.001306 del 19 de abril del 2006. Y acá nos dice que el tributo omitido debe ser actualizado y este va a ser el tributo omitido en bolivianos más el mantenimiento de valor. Y este mantenimiento de valor es la siguiente fórmula. Mantenimiento de valor es igual a la UFB de la fecha de pago dividido entre la UFB a la fecha de vencimiento menos 1 por el tributo omitido. Este mantenimiento de valor ya lo habíamos visto cuando hablábamos de mantenimiento de valor en el formulario 200, cuando teníamos un crédito fiscal a favor del contribuyente y aplicábamos esta parte, ¿no?, de la norma. Dice el saldo a favor del periodo contribuyente va a ser al último día hábil del periodo, etcétera. Sin embargo, esta fórmula también nos va a servir para actualizar el tributo omitido. El interés en realidad para hallar el tributo omitido o la deuda tributaria más bien será el tributo omitido actualizado por 1 más la tasa de interés dependiendo a qué tiempo estemos hablando, dividido entre 360 elevado al tiempo por el tributo omitido actualizado. Entonces, esta será la otra fórmula que utilizaremos nosotros también. Y de la deuda tributaria, el tributo omitido en bolivianos está actualizado 1 más la tasa dividido entre 360 elevado a la n más la multa, pero esta multa sí correspondiera. Más adelante vamos a explicar por qué sí correspondiera.
Entonces, si nos vamos ahora a esta parte, vamos a explicar lo siguiente. Entonces, este tributo omitido nosotros tendremos que actualizarlo. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Con la fórmula del mantenimiento de valor. Y la tasa de interés utilizaremos, bueno, perdón, el interés hallaremos con la siguiente fórmula. Si ustedes pueden ver, esta fórmula pareciera distinta a esta otra. No es así, acá simplemente está factorizado el tributo omitido. Bien, vayámonos más bien a ver también cómo es que es esto de la tasa de interés. Vamos a explicarlo en facilito. Nos dice que desde el primer año donde ya ha surgido el tributo omitido hasta el último día del cuarto año vamos a pagar el 4%. Sin embargo, desde el primer día del quinto año hasta el último día del séptimo año vamos a pagar el 6%. Y desde el primer día del octavo año en adelante, la tasa de interés será del 10%. Bien, vayámonos al cálculo en nuestro ejercicio, en nuestro caso práctico. Muy bien. Entonces vamos a tener nosotros como tributo omitido 550,000. Esto le vamos a dar otro color. Y tenemos la fecha de vencimiento. Esta es el 20 de julio del 2010. Y la fecha de pago el 15 de febrero de 2020. Entonces, esta fecha de vencimiento nosotros vamos a hallar la UFB a esta fecha. Y ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a agarrar, nos vamos a ir más bien a la página de, al Google, y podemos buscar nosotros aquí las UFBs, y esto estará en el Banco Central. Y el Banco Central es el que se encarga de la emisión de las UFBs. Entonces buscamos en estas UFBs y nos dice que del 20 de julio es 1,53311. Esto está con fórmula, por eso es que me lo está actualizando. Tengo acá yo todas mis UFBs desde la gestión 2007, ustedes pueden armarse igual, hasta permíteme, hasta el 10 de junio de 2020. Entonces, en base a esta base de datos que yo lo he ido armando, como lo he armado, simplemente me he remitido a la página de impuestos, perdón, a la página del Banco Central de Bolivia, donde he visto cada uno de estos, cada una de estas UFBs, y las he ido cargando en mi Excel. ¿Qué pueden hacer ustedes adicionalmente para que esto les arroje en Excel? Cuando busquen UFB, pongan en UFBs 2019 en Excel y les va a aparecer acá. Y van a poder tener todos los años en Excel. Vamos a irnos al 2019, va a descargar. Una vez que descargue, ustedes van a poder tener las UFBs en Excel, y lo único que tienen que hacer, bueno, acá ya les viene como que una configuración. Si pueden ver acá, les dice el número almacenado está como texto. Entonces esto no tiene que estar como texto, tiene que estar como número. Entonces pintan todo, se va nuevamente esta pestañita y le ponen convertir en número, y va a convertir automáticamente todo en número, y se lo llevan de bloque en bloque hasta lograr una base de datos como esta. ¿Para qué? Para que ustedes, cuando realicen la búsqueda de cualquier fecha, por ejemplo acá yo voy a poner el 5 de mayo del 2015 y me aparece automáticamente la UFB. ¿Cómo he hecho esto? Vamos a realizarlo conmigo. Vamos a hacer un igual, y lo único que vamos a aplicar es la fórmula del buscar V. Entonces pondremos buscar, esto lo aprendimos en clases de Excel. Buscar V, ¿qué estás buscando? El valor de esta fecha. Punto y coma. ¿De qué matriz vas a buscar? Entonces nos aparece acá, ¿no? De estas dos matrices. ¿Qué valor quieres que arroje? Esta, 1, 2, la segunda columna, porque es el tema de las UFBs. Y
punto y coma, y a este le vamos a poner falso. Muy bien. Bien. Entonces la fórmula nos dice que estamos buscando esta fecha en una base de datos de las UFBs, la columna 2 y falso. Entonces estas UFBs nos va a servir para el tema de hallar automáticamente nuestras UFBs. Vamos a volverlo a hacer acá. Vamos a poner buscar esta fecha, punto y coma, de dónde vamos a buscar, de estas dos columnas, punto y coma, y decimos que busque los datos con respecto a las fechas, pero de la segunda columna. Entonces ponemos el número 2 y punto y coma, y nos dice queremos que sea exacta, entonces falso, y nos da automáticamente. Entonces acá la fecha que le pongamos aquí el 20 de mayo de 2019, por ejemplo. Ay, perdón, la fecha está mal. 20 de mayo de 2019. No los va a buscar automáticamente. Bien, entonces, una vez que tenemos todo esto, vámonos con el cálculo del mantenimiento de valor. Para el cálculo del mantenimiento de valor necesitamos primero, según nuestra fórmula, el tributo emitido en bolivianos. Entonces, el tributo emitido en bolivianos es 550. 500.050. Perdón, 550.000, perdón. Entonces estos 550.000 van a ser para nosotros el tributo omitido. Este tributo omitido se puede dar porque la persona o el contribuyente puede haber declarado esto en un formulario 200, los 550.000, pero nunca haberlos pagado. O más bien haberlos pagado pero a una fecha posterior. En este caso habría determinado bajo el formulario 200 550.000 el 20 de julio del 2010, pero lo está pagando recién el 15 de febrero de 2020. Entonces son muchos años después. Es por eso que la normativa nos dice que debe pagar adicionalmente el tributo emitido puro, el mantenimiento de valor y los intereses. Y si hubiera alguna multa más, también la multa. En este caso no va a haber multa. Entonces vamos a agarrar la UFB de la fecha de vencimiento, y esta es la UFB de la fecha de pago también, y esta es. Muy bien, vamos a realizar el cálculo, y para esto vamos a utilizar el mismo Excel para realizar nuestro cálculo. Entonces vamos a abrir acá un paréntesis, dos paréntesis mejor, y nos dice la UFB de la fecha de pago, perdón, vamos a la UFB de la fecha de pago dividido entre la UFB de la fecha de vencimiento. Cerramos paréntesis y a esto le vamos a restar menos 1. Cierro paréntesis y multiplicamos por el tributo omitido en bolivianos, y nuestro tributo omitido en bolivianos es 550.000. Bien, entonces tenemos los 283.053. Sin embargo, cuando tenemos el tema de decimales, tenemos una normativa. Esta es la RND. No se ve muy bien, pero acá está. Esta es la RND 10.0025 del 2010. Entonces esta se ha aprobado el 3 de noviembre del 2010. Y esta RND nos habla por el tema de tratamiento del decimal. Si nos dice: los importes obtenidos en formularios y boletas de pago deben ser presentados sin decimales, exactamente como hemos ido realizando hasta ahora. Para tal efecto se redondeará un número entero superior. ¿Cuándo el decimal? Dice. Esta es la pregunta que siempre quizás estaba rondando por sus cabecitas, y esta es la normativa que respalda. Cuando el decimal sea igual o superior a 0,50, este se debe redondear a 1. Entonces, cuando sea igual a 50 centavos, o 0,50 o 50, entonces inmediatamente ustedes redondean a 1. Y al contrario, si es inferior a 0,50, o sea, si es
inferior o igual o inferior a 0,49 en este caso, entonces ya no redondean a 1, sino simplemente se queda en el importe que se había determinado. Adicionalmente, ¿qué nos dice? Si el cálculo de cada uno de los componentes de la deuda tributaria, que es lo que estamos calculando ahora resultare un número decimal, o sea, que si tenemos decimales en nuestra deuda tributaria, se tomará 5 dígitos después de la coma. Ah, ya, muy bien. Entonces, vamos a ver nosotros acá. Y sí, vean acá ustedes, tenemos muchos decimales. La normativa nos dice que eso debemos redondear solamente a 5 decimales. Entonces ponemos redondear, redondear. Entonces con la función redondear vamos a redondear simplemente a 5 decimales, como tenemos acá. Ponemos enter y efectivamente ha redondeado a 5 decimales. Bien, estamos cumpliendo entonces con parte de la normativa. Ya hemos hallado el mantenimiento de valor, vamos a hallar el monto omitido actualizado. Recordemos que para el monto de tributo omitido actualizado es el tributo omitido en bolivianos, que es los 550, y el mantenimiento de valor, en este caso los 283,000. Y esta simplemente será la suma de 550,000 más los 283,000. Vamos a mantener acá a 5 decimales. Bien, esta es la primera parte para el caso práctico para hallar la deuda tributaria. Los espero en el siguiente capítulo para que podamos hallar ya los intereses dependiendo al tiempo en el cual este contribuyente haya sufrido el retraso del pago. Bien, los espero en el próximo capítulo.